Hola, qué gusto poder saludarlos nuevamente. Es un placer para nosotros gozar de su atención y preferencia. Les saludamos desde esto que es Sentido Común, mi amigo, compañero, periodista, analista, Mauricio Mauricio Díaz. Fernández Díaz y, como siempre, mi estimado colega Óscar Castañeda Montemayor. Óscar, el día de hoy es un día de luto para todos los tamaulipecos. Sí recuerdo lo que pasó hace 6 años en estas fechas, precisamente. Así es. Desgraciadamente fue asesinado, porque ese es el término. Fue ejecutado. Ejecutado el entonces aspirante, ya candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional a la gobernatura de Tamaulipas, el doctor Rodolfo Torre Cantú. Un asesinato, una ejecución que hasta la fecha sigue quedando en la impunidad y ha sido uno de los más dolidos y más sentidos reclamos de la sociedad en general. Don Rodolfo, el doctor, como le decíamos, que lo conocimos, lo tratamos, un gran ser humano. Era una persona muy querida, sin duda alguna, tanto por los políticos como por la ciudadanía en general. Creo que la no aclaración de este crimen es una de las culpas más grandes que los tamaulipecos, en especial, obviamente que hablo de territorio mexicano, pero en especial los tamaulipecos, jamás le van a perdonar a Egidio Torre Cantú. Mira, después de todo lo que ha pasado, me refiero a las elecciones, el resultado de las mismas, este 5 de junio, y la imagen tan deplorable que tiene Egidio Torre Cantú, obviamente que se le sigan cargando aún más este tipo de detalles, pero el pueblo cree tener la razón al exigir que se esclarezca, pero en este caso es el reclamo: ¿por qué no fuiste capaz de esclarecerlo? Ahora, a mí me extraña muchísimo que se sigan haciendo esa pregunta. Hace algún tiempo por ahí escribí un artículo en el cual se detalla que fue gente de un líder del cártel del Golfo, que es conocido como el COS, que su propia guardia fue gente de él la que asesinó a Torre Cantú. O sea, se sabe quién. O sea, hay mucha gente, muchos tamaulipecos, que por alguna circunstancia no es crítica, simplemente no han tenido la oportunidad de informarse. Ignoro cuáles sean las causas, pero no están informados. Se supo quién, pero bueno, ya está preso. ¿Y ahora? Bueno, creo que aquí cabría hacer una retrospectiva primero. ¿Tú recuerdas el día? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas cuando se dio la noticia de la ejecución de Torre Cantú y de uno de los, de sus escoltas, y también de un diputado que lo acompañaba? ¿Tú recuerdas dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Sí, yo estaba tomando café. ¿Estabas tomando café? Sí, así es. Fíjate que yo recuerdo muy bien que yo iba de salida de mi casa de allá en Ciudad Victoria y estaba viendo la televisión y empiezan a pasar notas impactantes. O sea, la primera noticia que nos atraviesa el cerebro, no lo creíamos, porque en Tamaulipas jamás se había suscitado un magnicidio de esta naturaleza. O sea, pues muertes sí, porque era una etapa violenta, que como sigue siendo ahora. Desapariciones también. Exacto, desapariciones, pero la ejecución de un candidato del PRI
a la gubernatura, a una semana iba su cierre de campaña a Matamoros, a una semana de que terminara su campaña, el ya casi gobernador no traía contrincante, era Sacramento, el que estaba por parte de Acción Nacional, ya el PRD ni me acuerdo, pero era un estupor. Salí yo, recuerdo bien, salí a recorrer oficinas, a constatar que la noticia que yo no creía todavía fuera cierta, era un mar de lágrimas, las mujeres en las oficinas llorando a lágrima viva, una cosa impresionante. El PRI estaba paralizado, o sea, había una sensación de enajenación, nadie sabía qué hacer, nadie sabía qué decir. Recuerdo muy bien que Eugenio Hernández Torres, entonces gobernador, todavía Flores, Sí. ok, sí, Flores, no salió a dar un comunicado en ese momento. Es más, fue un tiempo largo el que tardó en oficializarse, ¿sí?, la muerte, la ejecución, y ya no se diga lo que se vino después. Lo que se vino después fue impresionante, fue una avalancha a nivel nacional de reclamos. Inmediatamente los políticos andaban vueltos locos, Tomás, Eugenio, Cavazos, Beatriz Paredes en aquel tiempo, la presidenta del PRI, tenían problema de ver, bueno, ya lo asesinaron, ya está muerto, ahora ¿quién va a sucederlo? O sea, a unos escasos días en que ya ni siquiera podías cambiar el nombre en la boleta. La gente que votó por Rodolfo Torre Cantú, no votó por Egidio Torre Cantú porque ya no había tiempo de hacer el cambio en boletas, ¿sí? En esta situación, yo recuerdo que la gente se volcó a votar por el hermano en un acto de solidaridad, como es nuestro pueblo, de solidario en esas situaciones, en un acto de solidaridad, de te acompaño en tus sentimientos, de tú eres su hermano, tú vas a pedir, vas a exigir justicia. Bueno, los resultados de haber elegido, de que haya salido Egidio Torre Cantú como candidato a la gubernatura, pues están a la vista, ¿sí? ¿Para qué me profundizo? Todos sabemos el papel tan triste, tan deplorable que ha desempeñado en estos 6 años, pero tú dices, es que sí, ya se sabe, fue el COS el que lo mandó a asesinar. Probablemente, pero hay entre la población una duda muy, muy profunda, muy profunda. Si tú hicieras una auscultación ligera, si creen que fue el COS el que lo mandó matar, te aseguro yo que la mayor parte de la gente diría, no es cierto. Este fue una pugna entre bandos rivales dentro del mismo partido, dentro del mismo PRI, que eso fue la otra versión que se manejó, ¿sí? En este caso, recuerdas que Ricardo Gamundi mucho lo unieron, como que hubiera sido el que les puso al doctor en bandeja de plata. ¿Recuerdas cómo lo mataron? Sí, claro que sí, se hizo toda una descripción del operativo que realizaron los asesinos, los criminales, hasta dejarlo sin vida, tirado a un lado de la carretera, haciendo un 4 prácticamente con su cuerpo. La impunidad con la que cierran una carretera que es transitadísima, era en la mañana, ¿sí? Esa carretera que va rumbo a Soto la Marina, que va rumbo al aeropuerto, es la vía de acceso
a Ciudad Victoria y la vía de salida, obviamente también, una de ellas, la más concurrida. Cerraron una veintena de sicarios, cerraron la carretera, esperaron que pasara. Siempre usaba camioneta blindada, ese día no la usó. Obviamente lo sabían los sicarios, que no iba en camioneta blindada. ¿Qué tardarían? Describen que fue de 3 a 3 minutos y medio en efectuar la operación, y que todavía después de muerto le pasaron la camioneta por encima con saña, con mucha saña. Eso fue algo de lo que los tamaulipecos quisiéramos olvidarnos, pero es imposible, es imposible. Ahorita todavía la gente le exige en redes sociales, tú lo ves, le sigue echando la culpa a Egidio de no haber podido ni siquiera esclarecer el asesinato de su hermano. A lo mejor, como tú dices, están desinformados o no creen la versión oficial de que realmente haya sido el COS. El por qué, qué motivos tenía el COS para mandarlo a asesinar. Bueno, según se manejó, no quiso pactar con ellos. Tú sabes que desde Cavazos Lerma se hizo un secreto a voces de que se estaba pactando con el narcotráfico y que ya teníamos narcopolíticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las campañas, pues, las financiaban el narco. En aquel entonces, un poco antes de Cavazos Lerma, pues todavía era lo que era el CDG, únicamente la letra. Los Zetas eran sus sicarios, la Guardia Personal Social, y después viene esta ruptura y es existente hasta el día de hoy. El asunto es de que aquí hay varias cosas que me gustaría tocar. Mira, una, ese día, ese 28 de junio del 2010, no solamente asesinaron a el doctor Torre Cantú y a sus acompañantes, sino también dejaron herido de muerte al Partido Revolucionario Institucional, que poco después asumiría ahora sí que la titularidad como candidato. El hermano le heredaría una herencia de muerte partidista. Y entonces Egidio es ungido como gobernador después de las elecciones, en un acto de, más que nada, de sentimiento. Mucha gente votó por el hecho, ¿no?, de que habían asesinado al hermano de Egidio, y pensando que Egidio era igual, se esperaba que fuera igual que el hermano, cosa que fue todo lo contrario. Yo recuerdo que entrando Egidio hizo ahora sí una cacería de brujas contra los grupos políticos de Eugenio, de Tomás. Hizo una limpia, o sea, sacó de sus puestos a decenas de gentes ligadas a los grupos de Tomás y de Eugenio, tal vez pensando en la posibilidad de que ellos hubieran sido los que de alguna manera hubieran mandado asesinar al doctor. O sea, le llamaban las huérfanas y los huérfanos de Torre Cantú en ese tiempo. Los directores, de secretarios hasta jefes de prensa. Yo recuerdo que muchísimos se quedaron sin trabajo y eran muy mal vistos por el nuevo gobierno de Egidio Torre. Pero ¿qué sucede después? Cuando se recrudece la violencia y el narcotráfico en Tamaulipas durante todo este sexenio. O sea, cuando lo que hubiera esperado la gente era precisamente que si fue el crimen organizado el que manda a matar a tu hermano, bueno, pues vas a terminar o vas a tratar de terminar con el crimen organizado. No te vas a aliar con él, ni le vas a vender Tamaulipas, ni vas a tener mantener la impunidad que durante todos estos 6 años se les ha brindado a estas personas. O sea, a lo mejor el reclamo es más sentido
por ese lado de tener tantas consideraciones para las células criminales, ¿sí?, en lugar de ir en contra de ellos con todo. Mira, ahí estaba bien claro desde el inicio. Acuérdate que él se negó a que, en un principio, a que estuvieran la presencia de gobierno federal con las fuerzas federales de seguridad, que aquí no pasaba nada, que todo era controlable, etcétera, obviamente protegiendo. Porque no se puede llegar a tal grado de ignorancia, a tal grado de minimizar lo que estaba a ojos de todos pasando, aún negando que existiera violencia. La propia señora esposa del ingeniero Egidio se ponen irresponsablemente, seguidos del lacayo de tu amigo Gustavo Torres Salinas, aquí en Tampico, hacer un acto del DIF en la Laguna del Carpintero. Puros niños, obviamente acompañados de sus madres, que decían que no había problema, que eran hechos aislados, y donde pasa precisamente correteándose vehículos del crimen organizado, balacera, peligro, y hubiesen asesinado a una madre, a uno de los chiquillos. Hay fotos impactantes donde están agachados detrás. Claro. Negaban esto, que según que para no perjudicar, pues de que viniesen los turistas, ¿verdad? Y varios periodistas sacábamos, incluso en redes sociales, que estaba pasando esto y lo otro, y mucha gente, no, es que no es cierto, ya dejen de atacar al señor presidente, al señor gobernador, Tampico está en calma, está bien, apegándose a lo que decían ellos. Sin embargo, los resultados están ahí, los registros en lo que es el semáforo delictivo, en las propias dependencias de gobierno, pues son muy altas. Pero ustedes creen, ya no le voy a preguntar a Oscar, le voy a preguntar a ¿ustedes creen que si hubiera quedado el doctor Rodolfo Torre Cantú como gobernador, las cosas hubieran sido diferentes? Hubiéramos tenido un panorama diferente, otro Tamaulipas? La esperanza estaba puesta en Rodolfo Torre Cantú, ¿sí? Sin embargo, bueno, ya vimos qué pasó. Ahora la esperanza está cifrada en ese hombre que ha logrado aglutinar el descontento, la irritación ciudadana, el malestar, el mal humor ciudadano, como diría Peña, cabeza de vaca. Yo les pregunto a ustedes, ¿en aquel tiempo creen realmente que si hubiera quedado Rodolfo las cosas hubieran cambiado? ¿Realmente lo asesinaron por no haber pactado con el crimen organizado? ¿Lo cree usted así? ¿O en esta nueva percepción, en esta nueva historia que se empieza a escribir a partir del 1 de octubre, creen que va a cambiar realmente Tamaulipas con la llegada de cabeza de vaca a la gubernatura?